Entonces ahora les voy a hablar sobre los transformadores. Aquí podemos ver que un transformador y aquí está otro transformador. Los transformadores vendrían solo en la placa de alimentación, porque ahí se hace la transformación de 110 voltios a 12 voltios. Bueno, entonces el transformador en sus elementos químicos está constituida por dos bobinas de material conductor devanadas sobre un núcleo cerrado, de material ferromagnético pero aisladas entre sí eléctricamente. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético en común que se establece en el núcleo. El núcleo generalmente es fabricado bien sea de hierro o de láminas apiladas de acero eléctrico, aleación apropiada para optimizar el flujo magnético. Como acabamos de escuchar, su forma de trabajo es mediante magnetismo, o sea que no hay una conexión directa, sino es que están separadas por dos placas y mediante electromagnetismo se van cambiando los voltajes. Esa es su forma de trabajo. Ahora les voy a hablar sobre los transistores, los cuales podemos observar que se encuentran al lado de los disipadores. ¿Y el por qué que están al lado de los disipadores? Porque en un transistor aquí podemos observar que son de potencia, y al rato que son de potencia, por ende tiene que tener un disipador para que disipe todo el calor que éste produce. Y un transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para producir una señal de salida en respuesta a otra señal de entrada. Y para hablar también tenemos que decir qué significa la palabra semiconductor. Semiconductor es un elemento que se comporta como un conductor o como un aislante, dependiendo de sus diversos factores, como por ejemplo en el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide, o la temperatura del ambiente en el que se encuentre. Los elementos químicos semiconductores de la tabla periódica, hay muchos elementos de la tabla periódica que pueden ser elementos semiconductores, como pueden ser el cadmio, el silicio, el germanio, entre otros. Como también puede ser el aluminio, el galio, el boro, el indio, el silicio, el carbono, el germanio, el fósforo, el arsénico, el antimonio, el selenio y el telúrico. La bobina. Como lo observamos acá, esta es una bobina. La bobina está normalmente constituido de una bobina típicamente de alambre o hilo de cobre esmaltado, como lo podemos ver acá. La bobina en alambre esmaltado. Existen inductores con núcleos de aire o núcleos de hecho material ferroso. Núcleos de aire, como decir, podemos tener una bobina solo enrollada y nada más sin un núcleo, como lo podemos ver acá, que el núcleo de acá vendría a ser cerámico, que también en otros casos puede ser de plástico, para incrementar su capacidad de magnetismo. Parlantes. Como lo podemos observar acá, estos son nuestros parlantes, de los cuales sacamos de la misma televisión. Un parlante o altavoz es un transductor electroacústico que transforma energía eléctrica en energía acústica. Como podemos ver que aquí llegan señales eléctricas que pueden ser señales eléctricas que mediante esto podemos transformarle a señales acústicas. Esta transformación nos lleva a cabo directamente. Primero en estos dispositivos se transforma la energía eléctrica en mecánica y luego la energía mecánica en acústica. ¿Y cómo se da ese procedimiento? Primero llega la señal, como ya lo mencionamos, llega la señal a los parlantes y de ahí pasan a los imanes, de ahí pasa a una bobina interna donde van a generar el rozamiento, va a generar la vibración, de la cual saldrá el ruido o en este caso el sonido.